Y ahora estamos con Rodrigo Gil. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que comenzará a trabajar junto con Al Vuelo aquí en Nativa y que, digamos, yo agradezco esta confianza. Él es politólogo y magíster en sociología y ha publicado una investigación sobre la derecha política y el movimiento conservador en nuestro país, sobre el que hablaremos, un tema pues de extraordinaria actualidad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido al Vuelo. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Pues el documento que tú has publicado, la investigación que has publicado, incluye cuatro palabras, que son fundamentales para comprender el movimiento conservador. Vida, familia, libertad y patria. ¿Por qué lo has titulado así? En realidad, ese título expresa una de las, digamos, de las arengas principales de un sector que yo creo se está politizando cada vez más en el país, un sector conservador, que precisamente en el caso del título en particular era un tuit lanzado por uno de los congresistas, ¿no?, de la bancada de Renovación Popular, que me parece, además, expresa bastante bien esta bandera que levanta o que ha venido levantando en los últimos años el movimiento, los actores que son parte del movimiento y de las organizaciones, y que hoy en día han logrado transitar de las calles, de las movilizaciones, de las protestas, que mal que bien iniciaron con cada vez más fuerza a partir del año 2016 aproximadamente, o al menos es parte de mi hipótesis, digamos, de la investigación, sí, y que hoy en día se han politizado, ¿no? Han formado organizaciones, han obtenido liderazgos que tienen la posibilidad ya no de disputar esas banderas, esas consignas a nivel de las calles, sino que hoy en día lo pueden hacer a partir de las instituciones e incluso en el caso del Congreso de la República. Ahora, te planteaba el título, a mí me ha llamado mucho la atención el título, porque esas cuatro palabras juntas son palabras que cualquier persona que ha leído un poco de historia asocia directamente con movimientos no conservadores, sino reaccionarios. Sí, sin duda. Yo creo que además la politización de este movimiento conservador no solamente incluye, digamos, a los actores o la defensa de los valores más conservadores, sino que en realidad lo interesante del caso, dentro de todo, o de este caso en particular, es que recoge, además, como consignas que provienen no solamente, de nuevo, del conservadurismo, sino que provienen también, digamos, de un sector más reaccionario, que provienen también de un sector, si quieres, más liberal. En realidad es como una derecha, ¿no?, amplia, que en determinados momentos se coaliga, se conecta, ¿no?, para avanzar con políticas o con programas e iniciativas particulares, pero que en otros momentos también encuentran diferencias, fracturas, fisuras, ¿no?, y que es parte, además, de un proceso natural de organización y politización, que es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, lo interesante es que este es un movimiento nuevo, según tu hipótesis, es decir, 2016, a la vuelta de la esquina, que agrupa actores nuevos, pero también viejos, que necesariamente han tenido un proceso de reconversión, ¿no? Sin duda. Y me parece además fundamental ubicar este momento de conexión entre actores nuevos y viejos en torno a la elección del año pasado, ¿no? Creo que este es un momento hito, es un momento clave que les da la posibilidad de ubicar, ¿no?, un desafío, una amenaza, un contrincante claro, que en este caso fue Perú Libre y la llegada de Pedro Castillo al poder, bajo la cual, digamos, se abre el paraguas para que ingresen ahí actores conservadores y actores de derecha más liberal, pero que con el tiempo además han adoptado esta narrativa anticomunista, que no solamente en el Perú, sino a nivel regional, diría, o global, y que les da pues una plataforma similar, ¿no?, para que puedan juntarse como antes hubiésemos pensado no se hubiese podido dar. Sí, ahora, hay varias cosas que estás diciendo ahora, y una de las que has mencionado que me parece más interesante, digamos, como parte del diagnóstico, es que este no es un movimiento peruano, es un movimiento mundial, ¿verdad? Este neoconservadurismo, como se le ha llamado en otros espacios, es un movimiento que ha aparecido dentro de las derechas mundiales, radical dentro de las derechas mundiales, que se asocia al Tea Party en los Estados Unidos, al trumpismo en los Estados Unidos, a Vox en España,
a Le Pen en Francia, a Bolsonaro en el Brasil, ¿verdad? Es decir, todos los países o todas las regiones están registrando movimientos en ese sentido. En el Perú, más bien, su llegada es relativamente tardía, ¿no? Sí, en el Perú y en otros países, aparte de los que mencionas, por ejemplo, uno podría pensar en el liderazgo de José Antonio Kast en Chile, ¿no? Sí. Que suma también a otros liderazgos en la región, pero siendo quizás el más fuerte Bolsonaro y también involucrado, obviamente, por supuesto, bajo la influencia, la esfera de influencia de Trump. Podríamos agregar ahí también el caso de Orbán en Hungría. En fin, hay como una serie de actores que han aparecido liderando este espacio, que han ido ocupando posiciones de poder, y eso me parece interesante, que hay un factor inspiracional, si quieres, detrás de todo esto, ¿no? Cuando van ganando y se dan cuenta, ¿no? A nivel local, a nivel nacional, regional, que otros líderes en el mundo pueden lograr llegar al Estado a través de las elecciones, ¿no? No volviendo al viejo reclamo de el golpe de Estado militar para restituir, digamos, el orden, sino a través de las instituciones electorales se puede llegar al poder y a partir de ahí lograr avanzar una agenda particular, ¿no? Que tiene una serie de rasgos entre ellos, y esto es algo que también como hermana a todos estos a todas estas organizaciones y líderes, que es la idea del populismo, ¿no? Una idea de que nosotros somos los representantes o los verdaderos representantes del pueblo, ¿no? De un pueblo, además, que está en oposición a una élite que no solamente nacional, sino una élite global, que presuntamente estaría tratando de imponer una serie de agendas y valores progresistas, y que por lo tanto es necesario dar la batalla a nivel de las instituciones para evitar eso, ¿no? En el caso peruano, la élite sería un poco lo que se ha venido hablando en el último tiempo, ¿no? Los caviares, ¿verdad? Exactamente. Ahora, es bien interesante porque los métodos, sí, digo, porque das me parece, en el clavo cuando hablas del éxito y de la imitación de ese éxito y de las prácticas de ese, que digamos, que han generado ese éxito, ¿no? Pienso en teorías de la conspiración, pienso en el empleo de fake news, pienso en la radicalización del discurso, pienso en el ataque directo a las personas, ya no en el debate de ideas. Es decir, hay ahí digamos, una estrategia, unos mecanismos de comunicación y de ejercicio del poder político que se están reproduciendo en todo el mundo y que están prostituyendo la política, degradándola a una velocidad absolutamente extraordinaria, porque ocurre algo terrible, que es que son exitosos, es decir, que dan réditos, ¿no? Tal cual. Y ahora, ojo con una cosa ahí adicional, ¿no? Para que esto pueda ser exitoso, tiene que haber una audiencia que de alguna forma logra aceptar este tipo de estrategia. O sea, hay una audiencia que está esperando este discurso, es la sensación que queda, ¿no? Sí, y en ese proceso de aparición de nuevas audiencias, de nuevos simpatizantes, de la posibilidad de cosechar votos y lealtades a nivel de la población, creo que es importante también resaltar que estamos en un momento, me parece ideal para analizar este tipo de aparición de organizaciones y de liderazgos, o la politización en general de un movimiento más conservador en el Perú y a nivel global, dado que la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho crecer, digámoslo así, estos extremos, ¿no? Que están más ansiosos por encontrar ciertas soluciones, cierto orden, para que la vida en general pueda ser más predecible, que es algo de lo que estos actores prometen hacer en caso de llegar al gobierno o al Estado. Ahora, es al mismo tiempo este público deseoso, necesitado de este discurso, un público que también comparte una serie de características, ¿no? Está este anti-elitismo, pero es el miedo profundo, y muchas veces son sectores apolíticos, o por lo menos históricamente apolíticos, que no están muy informados y que por tanto son fáciles de convencer, fáciles de fanatizar, para usar un término goebbeliano. Sin duda, sí, sin duda. Y ahí creo además es interesante recordar de que en este caso, ¿no? Las apelaciones a este tipo de estrategias pueden provenir tanto de la derecha más conservadora como también de una izquierda fuertemente conservadora, ¿no? En el sentido de que pueden llegar también a su vez a distintos estratos sociales, a distintas clases, si lo queremos poner en términos más tradicionales, y creo que lo que ha pasado ahora último en el Congreso de la República con la bancada de Perú Libre
pidiendo, digamos, ¿no? O liderando el cambio, la búsqueda de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y de poblaciones vulnerables, es una muestra de que se conectan estos extremos en determinados momentos y que tienen las posibilidades de afectar, ¿no? Las instituciones. Ese es más o menos el último capítulo de una historia que proviene, como dices tú, de las elecciones de 2016, pero, digamos, de una manera más intensa, de la segunda vuelta de las últimas elecciones generales. Quiero llegar a eso, pero antes quiero hacerte una última consulta que tiene que ver con este proceso un poco global o mental, en fin, no sabría yo bien cómo llamarlo, porque tú usas una epígrafe en tu informe que me parece muy oportuno, que es un epígrafe de Juan Carlos Onetti, que me dejen escarbar en usted y en el otro, y bajo la grasa de la hipocresía aparecerá el fanatismo. Y la palabra hipocresía y fanatismo me parecen fundamentales, porque, digamos, la hipocresía conlleva un enorme proceso de contradicción, de falta de coherencia, ¿no? ¿En qué sentido? Estos son sectores muy fanatizados, vinculados a las iglesias, pero que, por ejemplo, no tienen ningún problema en incumplir el mandamiento que dice no mentir. Es decir, mienten con una facilidad absolutamente increíble. Entonces es una incoherencia y una hipocresía en el fondo, pues galopante, ¿no? Sí, hay, obviamente están jugando política, ¿no? Están haciendo política. Ya creo que eso es una de las, digamos, de los procesos interesantes también que han penetrado en este tipo de grupos, en el sentido de que la discusión ya no está solamente centrada en la defensa, ¿no? Férrea de los valores cristianos, ¿no? De la defensa de una agenda pro vida, pro familia, sino que hoy en día se han dado cuenta que para poder empujar sus respectivas agendas hay que hacer política, y dentro de todo ello implica a veces apelar a, digamos, formas seculares, ¿no? de comportamientos en el Estado que podrían de alguna forma relacionarse a esta idea de la hipocresía, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, vamos más allá de, no sé cómo funciona la mente de una de estas personas que puede vivir con contradicciones tan profundas, ¿no? Tan, además, dogmáticas. Vamos al proceso peruano, que es muy interesante, ¿no? Tú calificas el movimiento, digamos, conservador de ultraderecha en el Perú como un contramovimiento. Es decir, es un movimiento que aparece como una reacción, del mismo modo que aparece el movimiento fascista como una reacción a la revolución soviética en Europa, ¿no? Por eso se llama reaccionario, porque es una reacción al comunismo soviético. ¿Cómo funciona este contramovimiento? ¿Qué lo gatilla en el caso peruano? Sí, a ver, este documento en realidad es de alguna forma el reflejo de una investigación previa o que vengo realizando, ¿no? Y a partir de mis conversaciones, de mis entrevistas con algunos de los personajes que son parte de este mundo, parece ser claro de que acá hay una reacción contra lo que consideran ha sido particularmente el avance del movimiento feminista en el Estado, ¿no? Creen que el feminismo y la vinculación del feminismo con el progresismo han logrado capturar, ¿no? Las instituciones, han logrado llegar al poder y poner a sus representantes en posiciones de poder. Entonces la forma de reaccionar, ¿no? O de bloquear este movimiento es ser un contramovimiento que le haga frente al mismo nivel, digamos, ¿no? Entonces son conscientes de que, por ejemplo, una de las estrategias de los movimientos sociales en general, pero en este caso del feminismo, ha sido, ¿no? El cabildeo, ¿no? La conexión con congresistas, ¿no? Avanzar proyectos de ley a partir de determinadas comisiones. Entonces, digamos, replicando un poco la misma estrategia, consideran de que la forma de llegar al Estado es un poco imitar lo que han hecho, ¿no? Los movimientos progresistas y en particular el feminismo, que me parece un actor central y sobre el cual hay que incluir en el análisis, porque si no, no se entiende un poco la reacción, sí, ¿no? Conservadora. Está como muy central en el relato de nuestros testimonios, ¿no? Entonces hay ahí un movimiento, digamos, dialéctico que está oponiendo de alguna forma al progresismo / feminismo contra el conservadurismo.
acabo de ver, no sé si a ti te gustan las series en televisión, acabo de ver una serie que se llama Peaky Blinders, que está en la última temporada, y hay una frase de uno de los protagonistas que a mí me ha dejado muy sorprendido porque puede aplicar perfectamente a la realidad peruana. Dice algo así como, así son los conservadores, quieren que las cosas se mantengan para poder hacer lo que les da la gana mientras sus esposas se quedan en la casa. Pero a lo que voy es a que, digamos, este enfrentamiento al feminismo, a veces hace que los sectores ultraconservadores asuman posiciones abiertamente irracionales. Yo creo que ellos mismos son conscientes de que muchas de sus posiciones son abiertamente irracionales, pero lo que manda en esos casos es generar impacto, generar polémica, es decir, que la cosa se mueva, ¿no? Que el debate no se paralice y siempre contestar, ¿verdad? Es decir, no reconocer que el enemigo puede tener razón en alguno de sus puntos. Sí, de hecho, y es que eso se desliga de algo que también es parte de la estrategia del movimiento conservador, de que la batalla ya no es solamente a nivel, digamos, de la política menuda, ¿no? De la discusión, por ejemplo, en el pleno, sino que hay que establecer ciertos símbolos, hay que batallar culturalmente, ¿no? Y esto pasa por dejar imágenes en las mentes de las personas de que se está haciendo algo contra este tipo de movimientos, contra este tipo de movimientos opuestos, ¿no? El trabajo Claro. No solamente es, de nuevo, a nivel de la legislación, sino también a nivel de los discursos, de los imaginarios, de la simbología, que es, además, una característica de cualquier politización de un movimiento social en general. Claro, que eres valiente, que no te achicas, que no te arrugas, eso es un poco lo que hay detrás también, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante ha sido Pedro Castillo para la articulación de estos movimientos en el Perú? Bueno, como mencionaba hace un rato, creo que ha sido clave, creo que ha sido además el mejor adversario que uno pudo haber encontrado en torno a la segunda vuelta de la elección del año pasado. Permitió hacer una alianza, digamos, entre un sector de la derecha más liberal y conservadora, que se opuso férreamente a la candidatura de Castillo y apoyó, obviamente, a la contrincante, a Keiko Fujimori en este caso. Pero además, yo creo que esto es lo interesante del tema, con el tiempo, y más o menos uno ya lo sabía por las declaraciones de Castillo en campaña, ¿no? Varios de los valores que defendía esta derecha más conservadora, si quieres, sacando lo económico, de alguna forma, son valores que Perú Libre, que Castillo, vinculado además a las iglesias evangélicas, también tiene. Entonces, se conectan bastante bien en temas como en temas como el del Ministerio de la Mujer, en la no observación a la ley que permitía que los padres de familia intervengan, fiscalicen el currículo escolar, el enfoque de género. Entonces, creo que ha sido un actor clave para politizarlos en dos sentidos. Uno, vinculándolos alrededor de un discurso económico fuerte, y dos, en el sentido de que Castillo y Perú Libre ha permitido conectar tanto a la derecha como a la izquierda conservadora en momentos diferentes. Sí, de acuerdo. Ahora, un par de preguntas finales, Rodrigo, este análisis que me parece muy interesante y además muy pertinente, ¿no? Hace unas horas he visto cómo el congresista Alejandro Cabero está pidiéndole a un equipo de divisiones inferiores del Sporting Cristal que reconsidere su participación en un campeonato de fútbol regional, porque, si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, el campeonato se llama Evo Morales. Entonces, digamos, esto es pues macartismo puro, ¿no? Ya enloquecido, una persecución absoluta. ¿Qué tan importante es el macartismo? Es decir, razón al máximo de ideas dentro de la construcción de este movimiento y dentro de sus estrategias. Es decir, no se permite tolerancia. Todo aquello que genere el mínimo de sospecha tiene que ser perseguido y, de ser posible, erradicado. Sin duda. Y en el caso específico que plantea Raúl sobre la declaración o la carta que envía el congresista Cabero, a mí me sorprendió en el sentido de que esperaría que en todo caso esa
esa carta viniese de otro lado, digamos, de las fuerzas opositoras en el Congreso, ¿no? Quizás las más duras, las más reaccionarias, pero presuntamente el congresista Cavero es o se considera un liberal. Yo le preguntaría entonces al congresista Cavero ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto los liberales aceptan la distinción entre lo público y lo privado? ¿Qué hace un congresista de la República diciéndole a un equipo de fútbol privado que no ingrese a una competencia deportiva, ¿no? O sea, ¿en qué sentido, cuál es ahí la lógica desde el liberalismo, si quieres, de pedir, ¿no? Abiertamente, además, que salgan de una competición por el mero hecho de tener como en el título de la Copa a un presidente reconocido, digamos, como representante de la izquierda latinoamericana? Efectivamente, ¿no? Rodrigo Gil, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, politólogo y magíster en sociología, ha publicado el informe Vida, Familia, Libertad y Patria sobre la extrema derecha o la derecha conservadora, el movimiento conservador en nuestro país. Un informe muy pertinente. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación en Al Vuelo. Y reitero, además, mi agradecimiento por el Instituto de Estudios Peruanos, una institución a la que yo admiro personalmente. Grandes nombres del análisis social en nuestro país han cimentado el prestigio del Instituto de Estudios Peruanos y por eso es un gusto que participe en Al Vuelo. Un fuerte abrazo, Rodrigo. Hasta pronto. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias.